En 1991, Salma Hayek era una estrella en México y buena parte de América Latina gracias a su protagónico en la telenovela Teresa. Y aunque podría haber desarrollado una carrera de éxito asegurado en su país natal, la actriz decidió salir de su zona de confort y mudarse a Hollywood. Al principio, allí hizo papeles pequeños, pero terminó imponiendo su talento en películas como Desperado, Del crepúsculo al amanecer o Wild Wild West. Y haber interpretado a su compatriota Frida Kahlo le valió una nominación al Oscar y al Globo de Oro. A veces un viaje lo cambia todo. Esto es Desmuteados, un podcast de Endava Latam pensado para escuchar nuestras voces, aprender en conjunto y afrontar en equipo los desafíos de un mundo laboral que no para de cambiar. Soy Natalia Cano, Recruitment Business Partner en Endava, y les doy la bienvenida. Desde su casa en Brisbane, Australia, hoy se desmutea Juan Andrade. Él, trabajando en Endava, emigró desde Colombia hacia Australia, al otro lado del mundo, como parte de un proceso de cambio hacia un ámbito de liderazgo. ¿Qué te impulsó a hacer ese cambio? ¿Qué te llevó a eso? Bueno, pues desde un principio no es una decisión tan fácil porque tú tienes que exactamente pensar lo que tú estabas diciendo, que vas a estar al otro lado del mundo, donde tú te vas a desconectar un poco de la familia, vas a dejar pues prácticamente una vida que tú tienes atrás, pero también tú tienes que pensar en la parte profesional, cuáles son los siguientes pasos para ti, qué son los retos que Endava como tal nos está ofreciendo. Entonces, eso también me ayudó a mí a pensar que sería un paso adelante en mi carrera profesional, tener la experiencia de vivir otra cultura de primera mano y empezar a hacer el trabajo que Endava nos ha capacitado desde otra parte del mundo. Entonces, es una decisión difícil, sí, pero creo que todo ha salido bastante bien y como profesional yo siento que estoy creciendo mucho al tener esta oportunidad. Mira que yo creo que es una decisión bien interesante porque es algo que creo que muchos de nosotros pensamos, muchos queremos hacer, pero realmente pocos nos atrevemos, ¿cierto? Realmente. Entonces, ¿cómo tomar la decisión para llevarlo a cabo? Es muy chévere como el soporte que te dan daba para tomar esa decisión. Y eso nos ayuda a nosotros también muchísimo porque tú te liberas un poco del estrés de tener que estar buscando tiquetes, que vas a estar buscando los apartamentos, que coges transporte, que qué tan lejos quedas de una oficina, o pues el simple hecho de nomás ya llegar acá con un trabajo, ¿sí? Es muy diferente que cuando las personas deciden viajar a otro país a buscar trabajo. Entonces, Endava está súper firme con nosotros en todo el proceso y ellos siguen monitoreándonos para ver cómo estamos avanzando a lo largo del tiempo. Quisiera preguntarte cómo ha sido ese proceso para ti estando allá, cómo te sientes al mudarte a otro país a trabajar, cuáles de pronto han sido como esas emociones, esos desafíos que has enfrentado justamente en esta nueva experiencia. Bueno, pues mira, la verdad es un reto siempre porque tú desde el día uno que llegas, tú te enfrentas a una nueva cultura, es un cambio de 360 grados, donde pues la cultura latinoamericana contra la cultura australiana son absolutamente diferentes. Retos que se han encontrado acá, pues es como que va asociado a los valores de Endava, ¿cierto? Porque qué tanto nos adaptamos nosotros. Entonces creo que ese fue el primer reto acá, que tanto me adapto a una nueva ciudad, a un nuevo país, a una nueva cultura, a empezar un proyecto desde ceros. Nosotros en Endava tenemos las oportunidades de empezar proyectos, pero obviamente cuando tú estás en un ambiente que tú conoces, ese startup es mucho más fácil, la transición es mucho más llevadera y el reto es un reto que siempre está. Ahora, con este proceso de empezar en un cliente, en una relocalización, incluye un componente adicional de complejidad, que es donde tú aparte de que tienes que formar un nuevo equipo para un cliente y dar resultados para un cliente, también tienes que entender la cultura y el entorno en el que tú te vas a estar moviendo para que tú puedas hacer tu trabajo de una manera efectiva. Entonces es como una capa adicional de complejidad
que se añade, lo cual es bastante bueno si tú lo piensas en la manera de retos, como cuál es el siguiente reto si yo ya sé montar un equipo, si yo ya sé hacer que un equipo funcione, integrarme con el equipo y que salgamos para adelante con un producto para un cliente. Tú empiezas a pensar cuál sería el siguiente nivel de complejidad que me puede ayudar a mí a ser un mejor profesional. Entonces, esta oportunidad hace un match con eso, porque tú acá tienes que entender el cliente, la cultura, las personas del equipo vienen de todas las partes del mundo. Entonces, el reto más grande también para poder empezar a trabajar con ellos es que tú tienes que tener un approach con ellos de comunicación efectiva, tienes que empezar a entender cómo es la cultura de cada uno de ellos, independiente de la parte profesional. ¿Qué recomendaciones le darías tú a una persona que de pronto está en la misma situación que tú estabas, que está pensando en mudarse a otro país para trabajar? Mira, el consejo es también exploten lo que saben. Piensen que si están acá o si están en una oportunidad que es asociada a su profesión, es porque la gente está interesada en lo que saben, no en lo que no saben, y cuáles son las capacidades de adaptarse y aprender más cosas. ¿Cuáles son como esas diferencias significativas que encuentras a nivel cultural respecto a cómo se hacen de pronto los negocios, por así decirlo, en Australia, en este caso? Bueno, pues mira, la verdad ese es un tema un poco más complejo porque digamos, de fondo también está primero el entendimiento de un nuevo negocio, que es el negocio de nuestro cliente acá en Australia. Acá estamos hablando de minería. Entonces, primero tú tienes que entender cómo es el negocio de la minería, cómo funciona, cómo te vas a desenvolver en ese negocio, qué es lo que nuestro cliente está esperando de nosotros, ¿sí? Y adicional a eso, cuáles también los objetivos que tiene Endava con este cliente. Entonces nosotros acá no es que sea un proyecto un poco común y corriente en el que nosotros vamos a enfocarnos en algunos productos y vamos a enfocarnos en hacer un delivery, sino nosotros adicional a eso, porque pues obviamente eso es lo que hacemos, nosotros estamos ayudando a construir un departamento de tecnología. Entonces nosotros estamos ayudando a que utilicen las mejores prácticas, estamos inclusive sugiriendo los modelos y prácticas que nosotros utilizamos en Endava. ¿Cómo está conformado tu equipo de trabajo en este momento, Juan? Digamos, en este momento estoy trabajando con 3 equipos. Entonces, un equipo es un equipo de lo que nosotros conocemos los pasantes en Colombia, que son los graduates, que son personas que están terminando su universidad y están teniendo una experiencia como las pasantías en sus primeros pasos al mundo de tecnología. Entonces, estamos trabajando con ellos. Es gente totalmente de Australia. Luego de eso, pues tenemos un equipo que ya está enfocado en el delivery, que es una combinación entre gente en Dava y gente del cliente. Entonces, pues yo estoy conformado por 6 testers, 6 desarrolladores, 4 testers, tenemos 2 BAs, tenemos un arquitecto, tenemos 2 diseñadores y pues estoy yo con la parte de metodologías ágiles. Y tenemos un delivery lead, que es la persona con la que nosotros estamos interactuando de cara hacia nuestro cliente, hacia el equipo de liderazgo del cliente, de los resultados que se están ofreciendo. Y pues obviamente ya tenemos Product Owner y SMEs, que son de la parte del cliente, los que nos ayudan a enfocar el valor que estamos trabajando. Justamente te lo pregunto porque lo que me gustaría saber y que ahondemos un poco como en esa experiencia de liderazgo que tienes y tu digamos, concepción al respecto, es qué desafíos de liderazgo has podido encontrar justamente con este nuevo equipo, haciendo de pronto esa comparación entre tu país de origen y Australia como tal en este sentido. Bueno, mira, un tema que es bastante, por así decirlo, crítico, es también adicional al trabajo en los resultados que las personas hagan. ¿Cómo te sientes con este proceso que estábamos hablando antes, que es el proceso de relocalización? Sí, porque con la gente que estoy trabajando, muchos o la mayoría pasamos por el mismo proceso de relocalización. Entonces, que tú estés teniendo que mostrar unos resultados a un cliente,
pero tú también a nivel personal, muchas veces pues acá va a pasar que tú te sientas solo, que sientas que la familia está lejos, que quieres hablar con alguien, pero el horario no te lo permite, entonces prácticamente que no puedes hablar con la gente que tú estás acostumbrado y con la gente que tú tengas confianza, ¿sí? Entonces, tú tienes que ser mindful de que la gente está pasando por este proceso. Entonces son componentes adicionales para que tú puedas entender el delivery de las personas y cómo puedes ayudar a que ese proceso y esa transición no afecten ni el uno ni el otro. No, nosotros no podemos vernos afectados también en el tema de delivery, pero tampoco nosotros descuidamos nuestra gente en Dava. Entonces es algo que también he tratado de estar trabajando con los muchachos acá. Creo que han sido buenos resultados porque el resultado de ese trabajo es que tú empiezas a crear lazos con esas personas y tú ya empiezas a entenderlos mejor y tú ya empiezas también desde la perspectiva de liderazgo a entender cuáles serían los retos para esas personas para que ellos puedan seguir creciendo en Endava. ¿Qué ves de particular e interesante de trabajar en equipos multiculturales? No, mira, la oportunidad que tú aprendas cómo son las cosas en cada uno de los países diferentes, mira, inclusive es muy gracioso acá porque nosotros, a pesar de haber mucha gente de Latinoamérica, hay veces que nosotros sí hablamos español, porque tenemos gente de Uruguay, gente de Argentina, gente de Cuba, y nos reunimos todos y hablamos español, y hay un momento en el que nosotros no nos entendemos. También la exposición a otras lenguas es demasiado, demasiado bueno, porque acá hay gente que habla español, gente que habla francés, gente que habla portugués, gente, pues obviamente tú estás hablando inglés, pero hay gente que aprende el rumano, entonces tú empiezas a tener exposición y poco a poco se te van empezando a quedar como algunas palabras y tú empiezas a asimilar otros lenguajes. Entonces es algo súper chévere, súper valioso, nos ayuda a nosotros muchísimo. ¿Cómo liderar justamente o poder guiar esos equipos multiculturales desde tu experiencia? Bueno, mira, al principio siempre está la barrera de la adaptación al cambio, ¿sí? Porque tú tratas de montar algunas prácticas como muchas veces está escrito en los libros, como dice la teoría, pero entonces lo que tú tienes que empezar a entender también y ser abierto es como qué tanto esas teorías son aplicables a la realidad y qué tanto las podemos empezar a adaptar, porque toda la gente eh, que reunimos acá en Australia, digamos, fue al mismo tiempo que fue un viaje de todo el mundo que se congregó en un solo punto. Entonces, cuando llegamos en esa parte, obviamente todos tenían sus experiencias de diferentes proyectos y todos tenían una manera específica de hacer las cosas en cada uno de sus proyectos. Independiente que sigan algunos valores y algunos principios básicos de metodologías ágiles, del ciclo de vida de desarrollo de software, de cómo son los procesos y procedimientos. Entonces, cuando tú lo montas acá, entonces en ese modelo, tú tienes que empezar a hacer una prueba y error. Y, ok, ¿cómo lo hacías antes tú? Podemos tratar de implementarlo acá. ¿Cuál sugerencia podrías hacer? ¿Qué consejos puede dar todo el equipo? Y tú puedes construir algo basado en todas las opiniones del equipo y eso es lo que hace los equipos altamente efectivos. Que tú, a pesar de que pronto te vean que la persona es, X persona es un líder, es la diferencia de que entienden por un líder y que entienden por un jefe, ¿sí? Entonces, nosotros el modelo de jefe acá en Endava no es algo que exista, porque acá no hay personas que tomen las decisiones y que todo el mundo las siga. Acá es como una figura que es la que va a ser como el single point of contact del cliente, pero él es parte de un equipo y entre todos van a construir algo bueno. Entonces es un poco como tener ese mindset, lo que puede dar la clave a que los equipos sean altamente funcionales y que sean efectivos, como que seas abierto a escuchar las opiniones de las personas y trates de motivar a las personas a que entre todos construyamos cuál es el mejor modelo que nos sirve a nosotros. ¿Qué aprendizajes eh, has tenido? ¿Cuál piensas que ha sido como ese gran aprendizaje en cuanto a, no sé, alguna habilidad, alguna perspectiva que hayas adquirido viviendo esta experiencia? Yo creo que la comunicación efectiva desde mi rol
se ha mejorado muchísimo al tener que saber cómo te comunicas efectivamente con una gente, con una persona de Argentina, a cómo te comunicas efectivamente con una persona de Rumania. Al ser culturas totalmente diferentes, la comunicación efectiva también es muy diferente. Entonces, que tú pases un mensaje bien de una manera individual, no quiere decir que cuando tú digas ese mismo mensaje en una manera grupal, todo el mundo lo va a entender. ¿Qué es lo que más extrañas de tu equipo en la TAM? Bueno, no, la gente, la verdad, cuando tú ya entras en una zona de confort, es muy chévere porque tú no tienes que pensar cómo pasas un mensaje, sino tú lo haces directamente. Tú solo hablas y sabes que todos se entienden porque todos están en la misma página. Entonces, a llegar a ese punto es lo que nosotros esperamos llegar acá. Pero hasta allá, pues también uno extraña de sus equipos de la TAM, claro, la comunicación, la interacción, como pues obviamente salimos a almorzar, ya gente que nos conocemos de hace muchos años, entonces nos reímos, molestamos de todo, hablamos de anécdotas, toda esa parte que es como el siguiente step acá, eso es a veces lo que hace falta. ¿Ha sido difícil esa relación con otras personas en ese sentido? No, mira, la verdad acá de mi equipo, y de hecho el equipo obvio es bastante pequeño, pero cuando tú hablas con toda la gente que hay acá en Australia, que pasó por el proceso de relocation, que vienen de cualquier parte del mundo, la comunicación es súper, súper sencilla. O sea, tú simplemente puedes levantarte y por un café y con la persona que tú te encuentras, tú fácil puedes durar hablando una hora, riéndote, gozando la vida, hablando de diferencias de los países. En mi país la política es de esta forma, o en mi país viajar es de esta forma, y la otra persona comparte sus experiencias también. Entonces, eso es muy chévere acá, que tú puedes hablar con cualquier persona sobre cualquier tema y todos son muy abiertos. De pronto una pregunta un poco picante, Juan. ¿Qué es lo que menos extrañas del equipo en la TAM? Lo que menos extraño. Hmm, a ver, ¿qué podría ser? No, de pronto, mira que hay veces en los equipos una tendencia que siempre hay en los equipos es que hay un punto en el que las reuniones se convierten en solo dos o tres personas que son las que siempre hablan y el resto todo el equipo ya solo se une es como por unirse a la reunión y no se sienten, no hablan ni nada. Entonces tú siempre tenías que tratar de estar sacándole las palabras en las reuniones a la gente, que tratara de interactuar, que tratara de participar en las reuniones. Es algo que muchas veces pasa, pero digamos en contraste con Australia, acá la gente como que es un poco más extrovertida, no tan introvertida, entonces todos hablan, todos tienen opiniones, todos quieren interactuar, que eso sí es algo de lo que poco extraño de que las reuniones eran ya de pocas personas, a pesar de que sean 10 15 personas en la reunión, tú sabes que hablan dos o tres. ¿Por qué piensas que sea esa diferencia? Cuando tú estás en tu país, estás en tu zona de confort, si no te retan a salir de esa zona de confort, tú pues de pronto, si no tienes ninguna motivación, tú no vas a salir por tu cuenta. El hecho de todas las personas haber viajado a Australia ya es sacarnos a nosotros de la zona de confort. Entonces ahí es donde nosotros ya tenemos que empezar a desarrollar otro tipo de habilidades para poder acoplarnos a la cultura y acoplarnos en este proyecto. Entonces creo que eso es algo también de lo que generaría mucho ese tipo de comportamientos. Si regresaras en algún momento eh, a Colombia, ¿qué traerías de esa nueva cultura en la que estás? La gente tiene el mindset puesto, el mindset de importarle a las demás personas, de ayudar, de ser un poco más abierto y no solo encerrarse en sí mismos. Creo que esa es una de las enseñanzas más chéveres que he visto acá, que tú ves por la calle la gente caminando y si ven a alguien que de pronto se cae o alguien que, no sé, se está empezando a enfermar, la gente se detiene, lo ayuda, tratan de buscar la manera de buscar contactos, tratan la manera
de hacer lo que ellos o lo que está dentro de las manos de ellos para colaborarle a las demás personas. En Latinoamérica ese tipo de situaciones muchas veces no pasa por muchas cosas, entre ellas un poco la desconfianza. Entonces creo que eso es algo de esta cultura que me ha parecido muy, muy chévere, que es como el pensamiento como de que son una población y todos se preocupan por esa misma población. Gracias por acompañarnos en este episodio de Desmoteados, el podcast de Endava Latam en el que nos escuchamos, aprendemos en conjunto y afrontamos en equipo los desafíos de un mundo laboral que no para de cambiar. Yo soy Natalia Cano, Recruitment Business Partner en Endava, y los espero para macharlas en el próximo capítulo.